Es que, si uno lo piensa, la educación financiera es una de esas grandes materias pendientes en la formación de casi todo el mundo. Totalmente. Muchos aprendemos a manejar el dinero, pues, sobre la marcha, a base de prueba y error. Y esos errores suelen costar caro. Carísimo, en dinero y sobre todo en estrés. Es una ansiedad casi universal. Y es una ansiedad extraña, ¿no? Porque es como que nos dan las llaves del coche, nos ponen al volante de nuestra vida económica, pero nadie nos entrega el manual. Nadie. Se asume que deberíamos saber cómo funciona. Exacto, pero la realidad es que la mayoría navegamos a ciegas. Justo por eso, hoy vamos a analizar una perspectiva muy particular sobre este tema. Proviene de una fuente que se llama Sabiduría Cristiana Aplicada. Y nuestra misión es explorar cómo esta fuente propone un modelo de educación financiera que no se basa solo en técnicas, sino en principios de fe, como una filosofía de vida completa. Ajá. Y me llama mucho la atención porque el argumento de fondo es que la falta de esta educación no solo crea problemas de dinero, sino también conflictos familiares y una profunda falta de paz. Y ese es el punto de partida que lo cambia todo. De entrada, ya nos saca del típico discurso de cómo hacerse rico rápidamente. Claro. Nos mete en un terreno mucho más profundo, que es cómo administrar los recursos para vivir mejor, con más tranquilidad. Bueno, vamos a meternos de lleno con esto porque la pregunta es inevitable, ¿no? Sí. ¿Cómo se conectan textos escritos hace 2000 años con la ansiedad financiera que sentimos hoy al mirar la cuenta del banco? Pues mira, la conexión es más directa de lo que parece. El enfoque de la fuente no está en la acumulación de riqueza, sino en lo que llama administrar con sabiduría. Administrar con sabiduría. Eso cambia por completo el objetivo. La base conceptual se apoya en textos como Proverbios, el capítulo 21, versículo 5, que dice algo como: los planes del diligente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura acaba en la pobreza. O sea que ya desde el inicio se plantea una dicotomía muy clara. Planificación versus improvisación. Exacto. Pero, a ver, ¿hasta qué punto es realista esa idea? Vivimos en un mundo de constante improvisación. ¿Cómo propone la fuente reconciliar la necesidad de un plan con un mundo tan impredecible? Esa es una excelente pregunta. Porque la fuente interpreta diligencia no solo como trabajar duro, Ajá. sino como actuar con previsión, con reflexión. No se trata de tener un plan rígido que se rompa al primer imprevisto, sino de construir un sistema. Un sistema de hábitos. Un sistema de hábitos y principios que te permitan navegar la incertidumbre sin caer en el pánico. El argumento central es que Jesús habló mucho sobre el dinero no porque fuera un fin en sí mismo, Claro. sino porque entendía que una mala relación con los recursos afecta directamente nuestro bienestar emocional y espiritual, lo que la fuente llama el corazón, las decisiones y la paz interior. Ese ruido mental. Ese ruido mental constante que genera el desorden financiero, que nos roba la paz. Y para ilustrar justo ese punto, el material usa una historia que casi todo el mundo conoce, la parábola de los talentos. Pero la analiza desde un ángulo financiero muy concreto que me pareció revelador. Sí, y para entender bien esa interpretación, es clave recordar un detalle que solemos pasar por alto. Un talento en esa época no era una monedita. No. Era una fortuna, el equivalente al salario de un obrero durante más de 20 años. Vaya, eso cambia la escala por completo. No estamos hablando de administrar el dinero del bolsillo. Para nada. Esto subraya que la parábola trata sobre una responsabilidad de un calibre altísimo, sin importar si te daban el equivalente a 20 o a 100 años de salario. Me entiendo. Y aquí está la clave de la interpretación de la fuente. Al final del relato, el juicio no se basa en la cantidad inicial que recibió cada persona. Sino en cómo la administraron. Exactamente. En cómo administraron lo que se les confió. El que recibió menos pero lo hizo crecer fue elogiado y el que recibió más pero no hizo nada fue reprendido. Ahí está la conexión con la vida moderna. El material sostiene que la ansiedad financiera no siempre viene por una falta real de dinero. ¿Qué es lo que solemos pensar? Claro, sino por lo que define como una falta de educación, orden y visión de futuro. Y esto cambia el foco del problema por completo.
Exacto. Desvincula el bienestar financiero del nivel de ingresos, que es como solemos medirlo, y lo vincula directamente al comportamiento, a los hábitos. Lo que hace que sea más accesible para todos. Justo. Convierte la educación financiera en una habilidad, no en un privilegio de quienes tienen altos ingresos. El problema no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Claro. Ese desorden en la gestión es lo que, según la fuente, termina afectando el corazón, las decisiones y la paz interior. Entonces, si el diagnóstico es esa falta de orden y de visión, ¿cuál es la receta? Y es aquí donde la fuente se vuelve increíblemente práctica. Destila toda esta filosofía en 5 principios, que son como un mapa para salir de ese caos. Vamos a analizarlos uno por uno. El primero es: el dinero requiere dirección. Sí, y esto va más allá de tener un presupuesto, ¿eh? La idea es que el dinero es una herramienta, poderosa pero neutra. Ajá. Y sin un propósito claro que le asignemos nosotros, pues encontrará su propio camino. Y generalmente ese camino es hacia el gasto superfluo y el descontrol. Se va. La fuente argumenta que debemos ser proactivos, decirle a nuestro dinero a dónde ir en lugar de preguntarnos a fin de mes ¿a dónde se fue? ¿Es como la diferencia entre navegar con un timón y un mapa? ¿O simplemente dejarse llevar por la corriente? Precisamente. Sin esa dirección, el dinero no solo se pierde, sino que el proceso genera una enorme fatiga por decisión. Es verdad. Cada pequeño gasto se convierte en una duda, en una fuente de culpa o de ansiedad. Un plan, una dirección, elimina ese ruido y libera espacio mental. Entendido. Eso nos lleva directamente al segundo principio, que es el ahorro y la previsión. Suena a lo que diría cualquier asesor financiero, pero ¿qué tiene de particular este enfoque? La diferencia está en el por qué. El ahorro no se presenta como un acto de acumulación egoísta, sino como un acto de responsabilidad y, yo diría, de amor. Es una forma de proteger a tu yo del futuro y a tu familia de los golpes de la vida, que son inevitables. Claro. Se enmarca como una disciplina que genera paz porque sabes que has construido un amortiguador. Y no solo contra emergencias financieras, sino contra la ansiedad que provocan esas posibles emergencias. O sea que el colchón de seguridad no es solo de dinero, es también emocional. Es fundamentalmente emocional. Cada peso, cada dólar ahorrado bajo este principio es una dosis de tranquilidad futura. Es la manifestación práctica de la prudencia, de no vivir constantemente al límite. El tercer principio me parece que es, un antídoto directo contra la cultura actual: evitar decisiones impulsivas. Totalmente. Pensemos en el diseño de nuestra economía digital. El scroll infinito en una app de compras, el botón de comprar ahora, las ofertas por tiempo limitado. Todo está hecho para no pensar. Todo está diseñado para anular la reflexión y activar el impulso. La fuente propone lo que podríamos llamar una pausa sagrada. Una pausa sagrada. Me gusta ese concepto. Es la idea de que la fe promueve la reflexión, no la reacción. Se trata de crear un espacio deliberado entre el estímulo, ver algo que quieres, ¿Y la respuesta? y la respuesta, que es comprarlo. En ese espacio es donde ocurre la sabiduría, preguntarse, ¿realmente lo necesito? ¿Se alinea con mi plan? ¿Cómo afecta a mis metas? Exacto. Esta disciplina de la pausa es, en el fondo, un acto de resistencia contra un sistema que se beneficia de nuestra impulsividad. Es un entrenamiento mental, casi un acto de rebeldía. Y esto conecta con el cuarto principio, que para mí es el núcleo de todo. Orden financiero es igual a bienestar emocional. Aquí es donde la conexión se vuelve más explícita y poderosa. La fuente argumenta que el desorden financiero ocupa un espacio mental constante. Lo describe como un ruido de fondo. Un zumbido. Sí, un zumbido de preocupación que nunca se apaga del todo. Facturas pendientes, deudas que crecen, la incertidumbre de si llegarás a fin de mes. Lo que se conoce como la carga mental. Exacto, una carga mental que consume una cantidad ingente de energía cognitiva. Energía que podríamos estar usando para ser más creativos en el trabajo, para estar más presentes con la familia. O simplemente para descansar de verdad. Claro, por eso, el acto de ordenar tus finanzas no es solo una tarea administrativa, es un acto de higiene mental. Eliminar ese caos no solo trae paz, sino que literalmente libera capacidad cerebral. Visto así, hacer un presupuesto o automatizar los ahorros se convierte en una herramienta de salud mental. No es sobre números.
Para nada. Es sobre recuperar tu ancho de banda mental. Esa es la idea central. No se trata de volverse obsesivo con el control, sino de crear un sistema lo suficientemente ordenado como para poder olvidarte de él la mayor parte del tiempo. Y confiar en que funciona. Y confiar en que funciona. Y el quinto y último principio es el que creo que le da sentido a todo lo demás. Propósito y generosidad. Esto sí que no lo encuentras en la mayoría de libros de finanzas personales. Y es probablemente el más transformador. Los otros 4 principios te enseñan a ser un buen administrador. Ajá. Este te pregunta, ¿administrador para qué? La propuesta es que el dinero, una vez que está ordenado y estabilizado, encuentra su máximo propósito cuando se utiliza para fortalecer a la comunidad, para ayudar a otros. O sea, la generosidad no es un extra. No es algo que haces con lo que te sobra. Se convierte en una parte integral del plan financiero. Esto cambia la motivación por completo. Ya no se trata solo de mi seguridad o mi futuro. Le da un sentido trascendente al esfuerzo diario de ganar dinero. Si sabes que parte de tu trabajo está destinado a una causa en la que crees, a ayudar a alguien, el trabajo mismo adquiere una nueva dignidad. Claro. Diferencia este enfoque de los modelos puramente individualistas, donde la meta final es la acumulación. Aquí, la meta es ser un canal de recursos para un propósito mayor. Entonces, para llevar todo esto a una reflexión final, la fuente encapsula toda esta filosofía en una cita clave de Jesús, que es, al que es fiel en lo poco, se le confiará lo mucho. ¿Cómo se traduce eso a la práctica diaria de alguien que nos está escuchando? Es que esta frase plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza del hábito. La fuente argumenta que la sabiduría financiera no se construye con un golpe de suerte o un aumento de sueldo repentino. No. Se construye con pequeñas decisiones constantes. La fidelidad en lo poco significa administrar sabiamente los 100 que tienes hoy con la misma diligencia con la que administrarías 100,000. Es la idea de que no se puede correr una maratón si primero no se aprende a caminar. De forma consistente cada día. Es exactamente eso. Este principio democratiza por completo el concepto de ser bueno con el dinero. No depende de tu salario. Depende de la disciplina. De la disciplina y la constancia que aplicas a lo que ya tienes. Mucha gente piensa, bueno, cuando gane más, empezaré a ahorrar. O cuando pague esta deuda, pondré orden. El eterno mañana. Exacto. Y esta perspectiva dice que es al revés. Demuestra que puedes administrar bien lo poco que tienes ahora y esa disciplina es la que te preparará para manejar más en el futuro. Es la culminación de toda la idea. Administrar es más importante que la cantidad que se posee. Así que, resumiendo la idea central que nos deja este análisis, podríamos usar la misma frase con la que concluye la fuente, ¿no? La educación financiera cristiana no se trata de acumular, sino de administrar con orden, responsabilidad y propósito. Una síntesis perfecta. Une la parte práctica con la parte, digamos, filosófica del modelo. Y si volvemos a la pregunta con la que empezamos, esta perspectiva ofrece una respuesta potente a por qué la educación financiera tradicional a menudo no es suficiente. Ajá. Porque se enfoca en el qué, las herramientas, los porcentajes, las inversiones, pero suele ignorar por completo el por qué. Totalmente. Esa dimensión emocional y de propósito que, según esta fuente, es lo único que hace que el sistema sea sostenible a largo plazo. Exacto. Este enfoque presenta la gestión financiera como una práctica holística. No es algo separado de tu vida que revisas una vez al mes, es una disciplina diaria. Integrada. Sí, donde tu presupuesto, tu ahorro, tus gastos están intrínsecamente ligados a tus valores personales, a tu búsqueda de paz interior, al bienestar de tu comunidad. Las cifras en tu cuenta son solo la manifestación externa de un orden o un desorden interno. Es una visión que sin duda invita a la reflexión, más allá del sistema de creencias que pueda tener cada persona. Absolutamente. Y la reflexión que nos deja este análisis es profunda. La fuente propone que el dinero, como una de las herramientas más poderosas que manejamos, debe tener una dirección clara. Un propósito definido por nosotros. Y esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. Si no definimos conscientemente el propósito de nuestros recursos, ¿qué o quién lo está definiendo por nosotros?